Hola amigos, a todas las almas que nos escuchan en la espiral de Awen, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Este es un viernes nuevamente de Viernes en la Espiral. Mi nombre es Vane Abyu y el día de hoy voy a hablarles de un tema que de alguna manera pues a todos de manera indirecta o de manera directa nos ha afectado o lo hemos vivido, o ya sea que alguien cercano a nosotros es posible que lo haya vivido. Y bueno, definitivamente es un tema importante porque es un tema que puede romper y destruir nuestras relaciones. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar justamente acerca de la ira. ¿Qué es la ira? ¿Por qué se genera la ira? ¿Y cómo la podemos también trabajar? Y bueno, en un momento dado, pues a lo mejor hasta pedir algún tipo de ayuda cuando ya está fuera de nuestras manos el poder controlarla. Partimos de que finalmente la ira como tal, pues inicia con una emoción de enojo. Todos los seres humanos, al igual que otras emociones, tenemos como naturaleza el enojo presente en nuestra vida. Y de hecho, el sentirnos enojados, el sentirnos molestos, es algo sano, porque el enojo nos está hablando de algo que no nos gusta, de algo que no está bien para nosotros, de algo que finalmente, pues a lo mejor nos está afectando, nos está haciendo sentir mal, nos está haciendo sentir incómodos, o a lo mejor algo nos está haciendo sentir amenazados de cierta manera, y lo expresamos o lo experimentamos a través de la emoción del enojo. El enojo hasta ese punto, cuando logramos entenderlo y cuando logramos hablarlo y cuando logramos canalizarlo, pues es parte también de nuestra naturaleza y de nuestra condición humana, y de alguna manera nos ayuda a fluir y nos ayuda a soltar ese estrés, esa presión o esa tensión que estamos sintiendo en algún momento. Pero ¿qué ocurre cuando ese enojo de alguna manera empieza a afectarnos y a hacer que reaccionemos de una manera violenta o de una manera agresiva hacia el medio que nos rodea? Entonces esto quiere decir que pues en ese enojo estamos permitiendo que eleve un nivel al punto que ya no lo podemos controlar. Y cuando nosotros no controlamos y le damos una salida sana a nuestro enojo, se convierte en ira, y justamente es cuando llegamos a explotar de una manera violenta, a explotar de una manera agresiva, y entonces sí empezamos a destruir lo que nos rodea, a las personas, las situaciones, los lugares, las cosas, pero también nos vamos destruyendo poco a poco a nosotros, porque finalmente el sentir ira no solo nos afecta de manera emocional, sino que también afecta a nuestro cuerpo. Es decir, empezamos con una palpitación mucho más rápida y empezamos también a alterar todo nuestro sistema circulatorio, empezamos a tener sudoración, una sensación como de presión, que de pronto el cuerpo hay un punto en que ya no lo resiste y entonces nos enfermamos también y podemos llegar a deteriorarnos física y de alguna manera, pues no solo emocionalmente, sino físicamente, en un proceso continuo de ira donde vamos dañando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pero también vamos dañando a aquellos que nos rodean. ¿Y por qué se da la ira? Fíjense bien, la ira finalmente tiene relación con un esquema de inseguridad y de miedo. Cuando nosotros sentimos una inseguridad que tenemos en nuestra parte consciente, en nuestra parte social, cuando creemos que de alguna manera estamos siendo atacados por algo o por alguien, experimentamos ese miedo, y ese miedo nos lleva a dos posibles salidas: o huimos de eso que creemos que nos va a poner en peligro, o por otro lado actuamos o reaccionamos de una manera agresiva, creyendo que tenemos que defendernos de algo que nos está pareciendo que es amenazante para nosotros. Entonces, la ira justamente lo que hace es que nos ponemos a la defensiva, buscamos atacar, buscamos justamente sacar ese miedo que tenemos, y entonces es cuando empezamos a agredir a aquellos que nos rodean o a agredir ciertas situaciones, ciertos espacios, ciertas personas. Y justamente también la ira tiene relación con la baja tolerancia a la frustración. Todos en nuestra vida hemos experimentado situaciones de conflicto. A veces hay ciertas cosas que nos ponen como obstáculos o nos ponen en encrucijadas o en situaciones donde nos sentimos como inseguros en un momento determinado. Pero una persona que maneja sus emociones, bueno, pues podría establecer hasta dónde realmente me estoy enfrentando a un problema real, a una situación real, ya sea para de manera racional elegir huir,
o elegir enfrentarlo. Pero cuando estamos en un estado de ira, cuando esta ira, este enojo se hace tan grande, no nos permite actuar con objetividad ni con razón. Y entonces es cuando empezamos a actuar desde nuestra víscera, desde nuestra parte pasional, en esta energía desbordada que de pronto revienta y ¡fum! Podemos destruir todo lo que está a nuestro alrededor y destruirnos a nosotros mismos. Y tiene que ver justamente con que en estos problemas que se nos van presentando, estos conflictos o estos aparentes obstáculos, no encontramos cómo resolverlos y entonces lo que hacemos pues es agredir, es atacar y es tratar de resolver a partir de destruir al otro, de destruir al que está frente a mí. Entonces, bueno, pues es muy importante que aprendamos también que el no manejar nuestra ira con el tiempo nos va a ir generando más y más problemas, porque también cuando una persona está acostumbrada a manejar sus problemas a través de la ira, a través de la violencia, a través del ataque, como es un mecanismo que ha estado funcionando, de alguna manera ya se hace inconsciente y entonces ya realizamos este tipo de acciones de manera continua sin siquiera analizar que ya hay un error, que ya hay un problema en la manera en la que estamos reaccionando. Es decir, no es que nos tengamos que quedar callados, no se trata tampoco de no enojarnos nunca. Recuerden que no somos tampoco el hada de la amistad y como seres humanos a final del día, pues tenemos derecho a experimentar nuestras emociones y a expresarnos, pero el expresar mis emociones también tiene que ver con la manera en la que lo voy a hacer. No es lo mismo hablar de frente, poner límites y decir lo que me molesta, aquello que me está haciendo sentir incómodo, aquello que no me está gustando, aquello que de pronto me parece que está agrediendo mi espacio o que está invadiendo mi espacio o mis creencias o que está en contra de lo que yo considero que debe ser la vida, por un lado, y por otro lado es muy diferente gritar, ofender, insultar, golpear, tirar cosas o romper cosas, porque ahí ya llegamos a un estado donde incluso en nuestra ira empezamos a violentar a los otros y de algún modo también nos volvemos de cierta manera nos volvemos victimarios también de aquellos que están a nuestro alrededor. Recuerden que finalmente también no solo la violencia se da de manera física, sino también hay esta violencia emocional que es cuando nosotros permitimos que una persona está continuamente atacándonos, juzgándonos, criticándonos, ofendiéndonos. Pero bueno, ese es otro tema de otra semana. Por lo pronto tendríamos que entender hasta dónde el adecuado manejo de nuestras emociones en una temprana edad o cuando estamos descubriendo que ya se nos está saliendo de control una emoción, pues es importante a veces pedir ayuda. No necesariamente nacemos y crecemos sabiendo cómo manejar nuestras emociones. De hecho, desafortunadamente vivimos en sociedades donde no nos enseñan esta parte, ¿no? Donde esta parte la tenemos que ir aprendiendo como a prueba y error y cuando vamos creciendo y desarrollando nuestra conciencia, pues nos vamos dando cuenta de cómo estamos actuando respecto a los demás. Pero si tú de pronto notas o descubres que ya tienes arranques de ira que te están generando problemas en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, en el tránsito, en la calle, en el súper, en diferentes lugares, con tus vecinos y que de pronto te irritas fácilmente y no puedes controlarte, ojo, porque eso puede ser una alerta, una alarma de que estás verdaderamente teniendo ya un problema con la ira. La ira también se genera por habernos aguantado muchas cosas, a veces nos vamos callando y callando y callando situaciones hasta que explotamos y eso se puede dar de manera fortuita y también ocurre que a muchos nos pasa que de pronto de tanto aguantar y aguantar llega un punto en que explotas. Pero ¿qué ocurre cuando no es que aguantes y aguantes, sino que continuamente explotas? Quiere decir que también hay un esquema de frustración muy fuerte que no has logrado sacar, aunado a una gran inseguridad y entonces me siento inseguro, siento que me atacan, me siento frustrado por lo que no he logrado. Junto mi inseguridad con mi frustración y que resulta atacar a los demás. Y a veces no nos damos cuenta y cuando lo vemos ya es demasiado tarde porque muchas veces ya rompimos relaciones, ya destruimos a los que nos rodean,
ya alejamos a los que nos amaban y a veces ya no existe retorno. Entonces, bueno, pues yo los invito a que reflexionemos sobre este tema de la ira y qué tanto a lo mejor nosotros mismos estamos experimentándola o tal vez tenemos a alguien cercano que lo esté experimentando. Si es así, bueno, pues traten de pedir ayuda profesional. Hay muchas terapias específicamente enfocadas en el manejo de la ira que nos pueden ayudar a fluir en este tema, a salir adelante de ello y bueno, pues finalmente a poder entender desde dónde viene nuestra ira. Recuerda que nadie te hace enojar. Esta frase de me hiciste enojar, tú generaste que me enoje, no es verdad. Cada uno de nosotros somos totalmente responsables de nuestras emociones y de cómo las manejamos y de cómo nos expresamos con los otros. Entonces, está en tus manos la posibilidad de poder sanarte y poder entender desde el origen qué es lo que está pasando contigo y con tus emociones para que puedas finalmente liberarte de ello y vivir una vida plena, una vida satisfactoria, una vida para construir y no para destruir. Bueno, pues es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y como siempre que nos escuchen en los viernes en la espiral de Awen. Mi nombre es Vania Yu y les envío bendiciones eternas. Feliz fin de semana a todos. Gracias.